Has hecho planes antes. Tal vez decidiste empezar a entrenar, aprender una habilidad, mejorar tu situación económica, trabajar en un proyecto o cambiar una parte importante de tu vida. Y durante los primeros días todo parecía diferente. Tenías energía, sabías lo que querías hacer y esta vez estabas convencido de que ibas a llegar hasta el final. Pero después, sin que ocurriera ningún gran fracaso, algo empezó a cambiar. La vida se volvió más ocupada. Los resultados tardaron más de lo esperado. La emoción inicial perdió fuerza. Un día pospusiste lo que habías planeado, luego otro, y poco a poco aquel plan que parecía tan importante terminó convirtiéndose en algo que pensabas retomar más adelante. El problema no suele ser que no sepas hacer planes. De hecho, la mayoría de las personas saben perfectamente lo que quieren cambiar. El problema aparece entre el plan y el resultado. Porque un plan puede decirte hacia dónde quieres ir, pero no puede llevarte hasta allí por sí solo. Lo que convierte una intención en algo real es mucho menos espectacular. Repetir una acción suficientemente pequeña durante el tiempo suficiente para que empiece a acumularse. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado a confiar demasiado en la motivación. Esperamos sentirnos preparados para actuar, tener suficiente energía para empezar o encontrar el momento adecuado para hacer las cosas como habíamos imaginado. Pero la motivación cambia. Las condiciones cambian. Tu energía cambia. Y si cada día vuelves a decidir si vas a cumplir o no con lo que te propusiste según cómo te sientes en ese momento, incluso un buen plan puede volverse frágil. La consistencia funciona de otra manera. La decisión deja de depender por completo del estado del día y empieza a convertirse en una estructura que puedes repetir incluso cuando la emoción inicial ya ha desaparecido. Y aquí está la parte que muchas personas subestiman. No necesitas cambiar toda tu vida de una vez. No necesitas trabajar durante horas cada día ni construir una rutina tan exigente que solo puedas mantenerla durante unas semanas. Las transformaciones que terminan siendo visibles suelen comenzar con acciones que, en un solo día, parecen demasiado pequeñas para importar. Un tiempo de trabajo protegido. Unas páginas leídas. Una tarea terminada. Una práctica repetida. Una decisión sencilla cumplida otra vez mañana. Aisladas, estas acciones parecen pequeñas. Repetidas durante meses, dejan de ser pequeñas. Cada repetición se apoya sobre la anterior. Cada día de acción consistente hace más fácil construir sobre lo que ya existe. Y mientras el resultado todavía parece lejano, algo más empieza a cambiar. Comienzas a reunir pruebas de que eres capaz de cumplir lo que decides hacer. En este audiolibro vas a entender por qué tantos planes se quedan en intención, porque la intensidad suele perder frente a la consistencia, cómo convertir un objetivo en una acción diaria concreta, cómo diseñar un sistema que sobreviva a los días difíciles y cómo continuar cuando la motivación, la novedad o los resultados inmediatos ya no están ahí para empujarte. Porque la verdadera diferencia no está en hacer un plan más impresionante. Está en aprender a convertir lo que planeas en acciones que puedas repetir hasta que esas acciones produzcan resultados reales. Capítulo 1. Planear no es avanzar. Un plan puede hacerte sentir que ya estás cambiando, incluso antes de haber cambiado nada. Escribes lo que quieres lograr, organizas los pasos, eliges una fecha y durante un momento todo parece más claro. Esa sensación es útil porque da dirección, pero también puede engañarte. La mente confunde con facilidad la claridad de una intención con el progreso real. Saber lo que quieres no es lo mismo que haber empezado a construirlo, del mismo modo que tener un mapa no significa haber recorrido el camino. El plan solo señala una dirección. El avance comienza cuando una acción concreta se repite fuera del papel, en días normales, cuando ya no existe la emoción de haber tomado una nueva decisión. Una de las razones por las que esto resulta tan fácil de olvidar es la forma en que solemos ver el éxito. Desde fuera, casi siempre observamos el resultado cuando ya es visible. Vemos a alguien que termina un proyecto, domina una habilidad, mejora su situación económica o alcanza una meta importante, pero rara vez vemos las cientos de sesiones pequeñas que ocurrieron antes. La parte intermedia no llama la atención. Nadie celebra una tarde cualquiera en la que una persona trabajó durante 40 minutos y todavía no tenía nada impresionante que mostrar.
Sin embargo, ese tipo de tardes suele ser exactamente lo que termina produciendo el resultado que después parece repentino. Cuando solo vemos el resultado final, empezamos a esperar que nuestro propio progreso también se sienta evidente muy pronto. Hacemos un plan, trabajamos durante algunos días y miramos alrededor buscando señales de que algo ya debería haber cambiado. Si esas señales no aparecen, surge la duda. Tal vez el plan no era tan bueno. Tal vez necesitamos otro método. Tal vez deberíamos empezar de nuevo con una idea distinta. El problema no es necesariamente que estemos haciendo algo incorrecto. Muchas veces estamos evaluando demasiado pronto un proceso que todavía no ha tenido tiempo suficiente para mostrar lo que está construyendo. Los resultados importantes rara vez avanzan de manera perfectamente lineal. Puedes dedicar tiempo a una habilidad durante semanas y sentir que apenas mejoras. Puedes trabajar en un proyecto y seguir sin ver una diferencia grande desde fuera. Puedes cambiar una rutina y no sentir todavía que eres una persona distinta. Pero la ausencia de un resultado visible no significa que no haya acumulación. Cada sesión añade algo a la anterior. Cada repetición reduce un poco la dificultad de la siguiente. Cada día en el que cumples lo que habías decidido refuerza una capacidad que todavía puede ser difícil de medir. Lo que parece un día pequeño, repetido suficientes veces, deja de ser pequeño. Esto también explica por qué hacer planes puede convertirse en una forma de empezar una y otra vez sin avanzar demasiado. Un nuevo plan ofrece novedad. Permite imaginar un resultado, reorganizar prioridades y sentir que esta vez todo será diferente. Pero cuando llega la parte repetitiva, cuando ya no hay nada nuevo que diseñar y solo queda ejecutar la misma acción, la experiencia cambia. La planificación resulta estimulante porque ocurre de una vez. La consistencia exige volver al mismo compromiso muchas veces. Ahí es donde una intención empieza a separarse de un resultado. Piensa en dos personas con una meta parecida. La primera dedica mucho tiempo a construir el plan perfecto. Investiga métodos, modifica horarios, busca herramientas y espera tener una estructura completa antes de comprometerse de verdad. La segunda también planifica, pero una vez que sabe lo suficiente para empezar, dirige su atención a una acción sencilla que puede repetir. Después de una semana, la diferencia puede ser casi invisible. Después de varios meses, ya no lo es. Una de ellas sigue mejorando la forma en que piensa hacer las cosas. La otra ha acumulado decenas o cientos de repeticiones reales. Por eso una medida más útil del progreso diario no es preguntarte cuánto ha cambiado ya el resultado final. Esa pregunta depende de algo que suele tardar. Una medida más estable es preguntarte si hiciste hoy la acción que el plan necesitaba. Si querías escribir, ¿escribiste? Si querías aprender, ¿practicaste? Si querías construir algo, ¿dedicaste tiempo real a construirlo? Esta forma de medir el día parece más modesta, pero coloca tu atención sobre la única parte del proceso que puedes controlar de manera directa. El resultado final llega después. La repetición ocurre ahora. Hay además un cambio psicológico importante cuando empiezas a medir el progreso de esta manera. Si solo consideras éxito haber alcanzado la meta completa, entonces prácticamente todo el camino se siente como una larga espera en la que todavía no has conseguido nada. En cambio, si también consideras valioso cumplir el proceso que elegiste, puedes terminar un día ordinario con una evidencia concreta de avance aunque el resultado final siga lejos. No estás fingiendo que la meta ya se cumplió. Estás reconociendo que es lo que realmente la está construyendo. Esto no significa que los planes no importen. Un buen plan reduce confusión, define prioridades y evita que gastes energía en direcciones contradictorias. Pero su función termina donde comienza la ejecución. Después de ese punto, seguir ajustándolo puede convertirse en una forma sofisticada de retrasar la parte que de verdad cuenta. La pregunta deja de ser si el plan podría mejorarse un poco más y pasa a ser si la estructura actual es suficientemente clara para producir una acción hoy. Si la respuesta es sí, ya tienes algo con lo que trabajar. La diferencia entre una intención y un resultado no suele aparecer en el día en que haces el plan. Aparece en los días posteriores, cuando nadie está mirando,
cuando el entusiasmo inicial se ha reducido y cuando todavía no existe una gran recompensa visible. Esos días parecen comunes porque no contienen ningún momento espectacular, pero son los días en los que un plan empieza a convertirse en evidencia. No porque hayas pensado mejor en lo que quieres hacer, sino porque hiciste una parte concreta de ello y dejaste algo construido que mañana podrá recibir otra repetición. Capítulo 2. Porque la consistencia supera a la intensidad. La intensidad resulta atractiva porque produce una sensación inmediata de avance. Cuando decides cambiar algo, es fácil pensar que cuanto más hagas al principio, más rápido llegarás al resultado. Por eso muchas personas empiezan una nueva etapa intentando hacerlo todo de golpe, entrenar mucho más, trabajar varias horas extra, reorganizar por completo sus horarios o asumir una rutina tan exigente que apenas se parece a la vida que llevaban unos días antes. Durante un tiempo puede funcionar. La energía inicial hace que el esfuerzo parezca sostenible y el volumen de actividad crea la impresión de que el cambio ya está en marcha. El problema aparece cuando esa intensidad exige más de lo que puede repetirse durante suficiente tiempo. La consistencia funciona con una lógica distinta. No pregunta cuánto puedes hacer en tu mejor día, sino cuánto puedes seguir haciendo cuando el día deja de ser ideal. Una acción moderada que puedes repetir durante meses suele producir más que una acción extraordinaria que solo puedes mantener durante unas semanas. Esto parece demasiado simple para ser importante, precisamente porque estamos acostumbrados a valorar lo que resulta visible en el momento. 3 horas de trabajo llaman más la atención que 30 minutos. Un entrenamiento agotador parece más serio que una sesión breve. Una reorganización completa de tu vida parece más comprometida que cambiar una sola conducta. Sin embargo, el tamaño de una acción individual dice muy poco sobre el resultado que tendrá si no sabemos cuántas veces podrá repetirse. Imagina 2 personas que quieren desarrollar la misma habilidad. La primera empieza con entusiasmo y dedica varias horas cada día. Durante la primera semana avanza mucho y siente que ha encontrado el método correcto. Pero la rutina empieza a interferir con otras responsabilidades, el esfuerzo se vuelve difícil de sostener y poco a poco aparecen los días perdidos. La segunda persona comienza con una cantidad mucho menor, quizás 30 o 60 minutos, pero organiza ese tiempo de manera que puede protegerlo incluso cuando su agenda se complica. Después de una semana, la primera parece ir claramente por delante. Después de varios meses, la diferencia empieza a invertirse. La persona que avanzó más rápido al principio dejó de acumular repeticiones, mientras que la otra siguió sumándolas. Ahí aparece la parte que nuestra intuición suele calcular mal. Tendemos a pensar de forma lineal. Si una pequeña cantidad de esfuerzo produce un resultado pequeño hoy, suponemos que seguirá siendo pequeña en el futuro. Pero las acciones repetidas no se comportan de esa manera. Se acumulan. 10 páginas en un día parecen poco, pero repetidas durante un mes se convierten en cientos de páginas. Una hora enfocada parece una fracción pequeña del día, pero repetida durante un año representa cientos de horas dedicadas a una misma dirección. Una sesión de práctica quizá no cambie tu nivel de forma visible, pero cientos de sesiones pueden llevarte a un punto que ninguna sesión aislada habría podido producir. La repetición también cambia la calidad del propio esfuerzo. Al principio gran parte de tu energía se consume simplemente intentando entender qué hacer. Cometes errores básicos, dudas, pierdes tiempo y necesitas pensar conscientemente en cada paso. Con suficientes repeticiones, ciertas decisiones dejan de requerir tanta atención. Reconoces patrones con más rapidez, evitas errores que antes repetías y puedes dedicar más energía a aspectos más difíciles. La hora número 100 no tiene el mismo valor práctico que la primera, porque llegas a ella con todo lo aprendido en las 99 anteriores. Esa es otra razón por la que juzgar un hábito por sus primeros días suele producir conclusiones equivocadas. La intensidad, en cambio, puede ocultar este proceso porque concentra demasiado esfuerzo en muy poco tiempo. Si intentas progresar al máximo cada día, terminas haciendo que cada repetición sea costosa. Lo que debería convertirse en parte normal de tu rutina empieza a sentirse como algo que requiere preparación especial, mucha energía y condiciones favorables. Entonces aparece una contradicción.
La estrategia que elegiste para avanzar más rápido termina reduciendo la cantidad total de veces que puedes avanzar. No porque te falte voluntad, sino porque diseñaste el proceso alrededor de una versión de ti que solo existe en tus días de mayor energía. Esto no significa que nunca haya lugar para periodos de esfuerzo más intenso. A veces una fecha concreta, una oportunidad o una etapa de aprendizaje puede justificar aumentar temporalmente el volumen. Pero la intensidad funciona mejor cuando está construida sobre una base que ya es estable, no cuando intenta sustituirla. Una persona que ha desarrollado una práctica diaria puede aumentar durante un tiempo la cantidad de trabajo y luego volver a su ritmo normal sin perder el sistema. Cuando no existe esa base, cada aumento de intensidad corre el riesgo de convertirse en otro comienzo fuerte seguido de una interrupción completa. También conviene observar el otro lado del cálculo. Las pequeñas decisiones se acumulan en ambas direcciones. Un día de distracción no destruye un proyecto, del mismo modo que una sola sesión productiva no lo termina. Pero cuando una pequeña elección se convierte en patrón, empieza a producir una trayectoria. Una hora utilizada de manera intencional, repetida cientos de veces, construye una dirección. Una hora entregada constantemente a actividades que no acercan a ningún objetivo también construye otra. Ninguna parece decisiva cuando se observa por separado. La diferencia aparece cuando dejas de mirar el día aislado y empiezas a mirar la repetición. Por eso una pregunta más útil no es cuánto puedes hacer hoy para sentir que estás avanzando rápido. Es qué cantidad de esfuerzo puedes repetir sin convertir cada día en una batalla. Si una práctica exige tanto que necesitas motivarte de nuevo cada mañana para soportarla, probablemente todavía es demasiado grande para convertirse en un sistema estable. Sí, en cambio, puedes hacerla incluso en un día corriente, cuando no hay entusiasmo especial y nadie está mirando, entonces tienes algo que puede empezar a acumularse. La consistencia parece menos impresionante porque rara vez produce una escena memorable. No suele haber un día concreto que pueda señalar como el momento exacto en que todo cambió. Lo que hay son muchas sesiones ordinarias que, vistas por separado, parecían pequeñas. Su fuerza aparece únicamente cuando se colocan una detrás de otra durante suficiente tiempo. Y esa es precisamente la ventaja, no necesitas que cada día sea extraordinario para que el resultado termine siéndolo. Capítulo 3. Convierte tu objetivo en una acción diaria. Un objetivo puede darte dirección, pero sigue siendo demasiado abstracto para decirte qué hacer cuando llega un martes cualquiera y tienes una hora libre delante de ti. Quiero escribir un libro, quiero mejorar mi salud, quiero aprender una nueva habilidad o quiero hacer crecer mi proyecto. Describen resultados, no comportamientos. Puedes repetir esas frases durante meses y seguir exactamente en el mismo lugar, porque ninguna de ellas contiene una instrucción concreta que puedas ejecutar hoy. El verdadero cambio comienza cuando el objetivo deja de ser solamente algo que deseas alcanzar y se convierte en una acción específica que sabes exactamente cuándo y cómo realizar. Esta diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la experiencia diaria. Un objetivo vive en el futuro. Un sistema vive en el presente. Si tu objetivo es terminar un libro, todavía no lo has terminado y cada día puede sentirse como otro día en el que sigues lejos de conseguirlo. Pero si tu sistema consiste en escribir durante 30 minutos cada mañana, entonces hoy puedes cumplirlo por completo. El resultado final sigue siendo importante porque da dirección al proceso, pero ya no necesitas esperar meses para saber si avanzaste. Puedes mirar el día que acaba de pasar y responder una pregunta mucho más clara. ¿Hice la acción que había decidido hacer? La vaguedad crea una cantidad sorprendente de fricción. Cuando dices que vas a trabajar más en tu proyecto, todavía quedan demasiadas decisiones abiertas. ¿A qué hora? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué parte vas a trabajar primero? ¿Qué significa exactamente haber hecho suficiente por hoy? Si todas esas preguntas tienen que resolverse en el mismo momento en que deberías comenzar, le estás pidiendo a una versión cansada, distraída o ocupada de ti que vuelva a diseñar el plan desde cero. Y cuanto más tenga que decidir, más fácil será posponer la acción o sustituirla por algo que parece útil, pero que no mueve realmente el objetivo. Una instrucción concreta elimina buena parte de esa negociación. Voy a trabajar en mi proyecto puede convertirse en de lunes a viernes,
de 7 a 7:30 de la mañana, voy a completar una tarea específica antes de mirar el teléfono. Quiero leer más, puede convertirse en después de preparar el café, voy a leer 10 páginas. Quiero mejorar mi condición física, puede convertirse en los lunes, miércoles y viernes voy a entrenar durante 30 minutos antes del desayuno. Estas versiones no son necesariamente más ambiciosas. Son simplemente más fáciles de ejecutar porque responden de antemano a las preguntas que normalmente aparecen justo antes de empezar. Hay 3 elementos especialmente útiles para convertir un objetivo en una conducta repetible. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a hacerlo y cómo vas a saber que lo hiciste? El primero obliga a definir la acción en términos concretos. Aprender marketing sigue siendo demasiado amplio. Completar una lección y escribir las 3 ideas principales ya es una acción. El segundo crea un lugar temporal para esa acción. Si algo importante solo va a ocurrir cuando tenga tiempo, tendrá que competir todos los días con todo lo que parezca más urgente en ese momento. El tercero te da una medida sencilla de cumplimiento. No necesitas preguntarte si trabajaste lo suficiente, puedes comprobar si hiciste o no lo que habías definido. También ayuda a reducir el objetivo hasta una unidad que puedas repetir sin necesitar condiciones especiales. El error habitual es diseñar el comportamiento diario pensando en el resultado final. Si quieres escribir un libro, imaginas que deberías producir muchas páginas cada día. Si quieres ponerte en forma, construyes una rutina exigente desde el principio. Si quieres desarrollar una habilidad, intentas estudiar durante varias horas. Pero la acción diaria no necesita parecerse en tamaño al resultado que quieres conseguir. Su función inicial es ser lo bastante clara y sostenible como para acumularse. Una cantidad modesta que realmente ocurre cada día tiene más valor que una cantidad ideal que permanece escrita en un plan. Esto es especialmente importante porque la primera versión de un sistema no tiene que ser perfecta. Quizás descubras que la hora que elegiste recibe demasiadas interrupciones, que la acción todavía es demasiado grande o que el lugar donde intentas trabajar añade fricción innecesaria. Eso no significa que el objetivo sea incorrecto ni que tengas que empezar desde cero. Significa que estás recibiendo información sobre el sistema. Puedes ajustar la hora, reducir el tamaño de la acción o cambiar el entorno sin abandonar la dirección general. El compromiso está en mantener el proceso. Los detalles pueden refinarse a medida que descubres que funciona en tu vida real. Una práctica útil consiste en separar deliberadamente el momento de planificar del momento de ejecutar. Cuando estás pensando con claridad, decides qué acción sirve mejor a tu objetivo y dónde encaja en tu día. Más tarde, cuando llega ese momento, no vuelves a abrir toda la discusión. Simplemente ejecutas lo que ya habías decidido. Esto reduce la dependencia de cómo te sientes en ese instante. No necesitas volver a convencerte de que el objetivo importa, ni analizar si hoy sería mejor empezar mañana. La decisión principal ya fue tomada en un momento en que tenías más perspectiva. La misma lógica sirve para proteger el enfoque. Si durante una sola sesión intentas leer, planificar, responder mensajes, aprender una nueva habilidad y avanzar en varios proyectos, puedes terminar la hora sintiéndote ocupado sin haber creado demasiado progreso en ninguna dirección. Una acción diaria funciona mejor cuando tiene un resultado suficientemente específico como para saber que merece tu atención durante ese periodo. Antes de empezar, deberías poder decir que sería un buen resultado al terminar esa sesión. No tiene que ser espectacular. Tiene que ser concreto. Cuando esta estructura se repite, el objetivo empieza a dejar de sentirse como algo distante. No porque ya lo hayas alcanzado, sino porque existe una relación visible entre lo que quieres y lo que haces. El plan ya no depende solamente de intención, entusiasmo o memoria. Tiene una forma práctica, una acción, un momento, una medida. Y esa forma puede repetirse mañana sin necesidad de inventar otra vez el camino. Capítulo 4. No vuelvas a decidir cada día. Hay una decisión aparentemente pequeña que puede desgastar una rutina más de lo que parece. Preguntarte cada día si vas a cumplirla. Cuando una acción importante sigue abierta a negociación, cada mañana o cada tarde tienes que volver a evaluar si tienes tiempo, si estás cansado, si sería mejor hacerlo después o si hoy podrías permitirte saltarlo.
Ninguna de estas preguntas parece especialmente peligrosa por separado, pero juntas convierten una decisión que podría haberse tomado una sola vez en decenas de decisiones repetidas durante semanas y meses. Y cada nueva negociación crea otra oportunidad para elegir lo que resulta más cómodo en ese momento. La capacidad de decidir no permanece igual durante todo el día. Desde que te levantas estás tomando pequeñas decisiones constantemente. ¿Qué hacer primero? ¿Qué responder? ¿Qué dejar para después? ¿Dónde colocar tu atención y cómo reaccionar ante lo que aparece de manera inesperada? Cada una parece insignificante, pero esa acumulación tiene un coste mental. Cuando llega el final del día, la versión de ti que tiene que decidir si todavía va a entrenar, estudiar, escribir o trabajar en un proyecto no es necesariamente la misma versión que diseñó el objetivo con calma. Está más cansada, tiene más distracciones alrededor y siente con mayor intensidad la atracción de lo fácil y lo inmediato. Por eso un sistema consistente intenta retirar esa decisión del momento en el que eres más vulnerable a cambiarla. En lugar de decidir cada lunes por la mañana si vas a entrenar, decides una vez que los lunes, miércoles y viernes entrenas a una hora determinada. En lugar de preguntarte cada tarde si todavía tienes energía para trabajar en tu proyecto, estableces de antemano que ese periodo del día ya tiene una función concreta. La pregunta cambia. Ya no es ¿debería hacerlo hoy?, sino ¿es este el momento que reservé para hacerlo? Cuando la respuesta está definida con anterioridad, desaparece una parte importante de la negociación interna. Este cambio resulta más útil de lo que parece porque muchas decisiones tomadas en el momento no son evaluaciones neutrales. Están influenciadas por cómo te sientes justo entonces. Si has dormido mal, un compromiso parece más difícil. Si el día fue complicado, descansar inmediatamente parece más razonable. Si algo inesperado captó tu atención, posponer la tarea puede sentirse incluso como la opción lógica. El problema no es que esas sensaciones sean falsas. El cansancio existe y algunas circunstancias realmente requieren ajustar un plan. El problema aparece cuando cada cambio emocional recibe automáticamente el poder de redefinir una decisión que habías tomado por razones más importantes y de más largo plazo. Existe una diferencia sencilla entre reaccionar a lo que sientes y responder después de considerarlo. Una reacción permite que el estado del momento establezca directamente lo que vas a hacer. Una respuesta reconoce ese estado, pero no le entrega automáticamente la decisión. Puedes estar cansado y aún así comprobar si tienes capacidad para realizar la versión prevista de la tarea. Puedes sentir resistencia y preguntarte si existe una razón real para modificar el plan o si simplemente preferirías evitar la incomodidad inicial de empezar. Crear incluso un pequeño espacio entre la sensación y la acción permite evaluar la situación en lugar de obedecerla de forma automática. Esto no significa construir una rutina rígida que ignore lo que ocurre en la vida real. Un sistema útil puede adaptarse. Si surge una situación verdaderamente importante, el horario puede cambiar. Si necesitas recuperarte, el descanso puede ser la decisión correcta. La diferencia está en que la excepción se trata como una excepción consciente, no como una nueva votación diaria sobre si el compromiso todavía merece ser cumplido. Cuando todo puede renegociarse en cualquier momento, incluso las decisiones importantes empiezan a perder peso porque tu propia mente aprende que cualquier incomodidad puede volver a abrirlas. También ayuda a tratar el tiempo destinado a una acción importante como tratarías cualquier otro compromiso que ya consideras real. Si tienes una reunión fijada a las 9, normalmente no despiertas esa mañana preguntándote si hoy te apetece asistir. La hora ya existe en tu calendario y organizas otras cosas alrededor de ella. Una práctica personal puede funcionar con la misma lógica. No necesitas sentir que cada sesión es extraordinariamente importante. Necesitas darle un lugar suficientemente claro para que no tenga que competir desde cero con todo lo que aparece durante el día. Al principio, esta estructura puede sentirse restrictiva porque estamos acostumbrados a relacionar la libertad con mantener todas las opciones abiertas. Pero tener que elegir constantemente no siempre produce más libertad. A menudo produce más fricción. Si cada día tienes que decidir cuándo empezar, cuánto hacer y si realmente vas a hacerlo, una parte de tu energía se gasta antes de haber realizado una sola repetición. Cuando algunas de esas decisiones ya están resueltas,
esa energía puede dirigirse hacia la propia actividad. No necesitas convencerte durante 20 minutos para comenzar algo que ya estaba decidido. La repetición hace que este proceso sea todavía más sencillo. Una acción realizada siempre en un momento parecido deja gradualmente de sentirse como una decisión nueva. Empieza a integrarse en el ritmo normal del día. Lo que al principio requería recordatorios y una conversación interna termina necesitando cada vez menos atención. No porque hayas dejado de sentir cansancio, distracción o resistencia, sino porque esas sensaciones han dejado de ser las únicas voces con derecho a decidir qué ocurre después. Esto también cambia la forma en que interpretas la motivación. Cuando una acción está abierta a negociación, la motivación parece necesaria porque necesitas alguna fuerza emocional que incline la decisión hacia el lado del esfuerzo. Cuando la decisión ya fue tomada, la motivación pierde parte de ese trabajo. Puedes agradecerla cuando aparece, porque hace la tarea más agradable, pero ya no necesitas esperar a que llegue para saber qué hacer. El plan no depende de que cada día produzca el estado emocional adecuado. Con suficiente repetición, algo que antes parecía una elección constante empieza a convertirse simplemente en una parte de cómo funciona tu día. La decisión importante ocurrió antes, cuando estableciste que querías proteger y cuando ibas a hacerlo. Los días posteriores no necesitan resolver de nuevo la misma pregunta. Necesitan comprobar las circunstancias, hacer los ajustes que sean realmente necesarios. Cuando no existe una razón suficiente para cambiar el plan, ejecutar lo que ya estaba decidido. Capítulo 5. Haz que la acción correcta sea fácil. Tu entorno participa en tus decisiones mucho más de lo que parece. Puedes tener un objetivo claro, una hora definida y una intención real de cumplir, pero si cada vez que llega el momento de actuar tienes que superar una serie de pequeños obstáculos, la consistencia empieza a depender otra vez de tu fuerza de voluntad. Buscar los materiales, despejar una mesa, encontrar la ropa adecuada, cerrar varias aplicaciones, silenciar notificaciones o decidir dónde vas a trabajar parecen detalles sin importancia. Sin embargo, cada uno añade una pequeña cantidad de fricción entre la intención y la acción. Repetida todos los días, esa fricción puede terminar teniendo más influencia sobre tu comportamiento que la fuerza con la que formulaste el plan. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. A lo largo del día la utilizas para tomar decisiones, resistir distracciones, manejar problemas y mantener la atención. Si además necesitas gastar una parte de ella simplemente para comenzar la actividad que quieres repetir, estás haciendo el proceso innecesariamente difícil. Un sistema bien diseñado intenta hacer lo contrario, reducir el número de decisiones y pasos necesarios para iniciar la conducta correcta. Cuanto menos tengas que negociar, buscar, preparar o resistir justo antes de empezar, más probable será que la acción ocurra con regularidad. Piensa en la diferencia entre intentar leer más dejando el libro guardado en un estante y dejarlo en un lugar donde lo vas a ver cada día. En el primer caso tienes que recordar conscientemente la intención, buscar el libro y decidir cuándo comenzar. En el segundo, una parte de ese proceso ya está resuelta por el entorno. Lo mismo ocurre con el ejercicio. Si cada sesión comienza buscando la ropa, preparando el espacio y decidiendo qué rutina hacer, has colocado varios obstáculos antes de la primera repetición. Si la ropa está preparada, el espacio está disponible y la sesión ya está definida, comenzar requiere mucho menos esfuerzo. La conducta no se volvió más importante de repente. Simplemente se volvió más accesible. La visibilidad cumple una función parecida. Las cosas que permanecen fuera de la vista son fáciles de olvidar, mientras que aquello que aparece constantemente en tu entorno funciona como un recordatorio que no exige demasiado esfuerzo mental. Un cuaderno sobre la mesa, un instrumento preparado para usar, el documento de trabajo abierto en el ordenador o el material de estudio colocado donde vas a sentarte pueden convertirse en señales simples para comenzar. No necesitas confiar únicamente en recordar lo que planeaste horas antes. El espacio empieza a ayudarte a recordar por ti. El principio también funciona en la dirección contraria. Si quieres reducir una distracción, puedes aumentar ligeramente la dificultad para acceder a ella. El ejemplo más evidente es el teléfono. Mantenerlo sobre la mesa mientras intentas concentrarte significa que cada notificación,
cada movimiento de la pantalla o incluso el simple conocimiento de que está al alcance de la mano puede convertirse en una nueva decisión. Dejarlo en otra habitación elimina muchas de esas decisiones antes de que aparezcan. Lo mismo ocurre con las notificaciones del ordenador, la televisión encendida en el mismo espacio o cualquier otra opción de recompensa inmediata disponible mientras intentas trabajar en algo cuyo beneficio llegará mucho más tarde. Esto no consiste en demostrar que puedes resistir más tentaciones. Precisamente se trata de dejar de convertir cada sesión en una prueba de autocontrol. Si una elección que sirve a tu objetivo puede hacerse un poco más sencilla y una elección que suele distraerte puede hacerse un poco más difícil, has cambiado la dirección de la fricción. Puede parecer una diferencia mínima, pero las pequeñas diferencias adquieren peso cuando se repiten cientos de veces. El objetivo no es construir un entorno perfecto. Es conseguir que el camino hacia la acción que quieres repetir tenga menos obstáculos que antes. Un lugar relativamente estable también puede ayudar. No necesitas una oficina especial ni una habitación dedicada exclusivamente a tu objetivo. Puede ser una parte de una mesa, una silla concreta, un rincón de tu casa o cualquier espacio que puedas utilizar con cierta regularidad. Cuando realizas una actividad repetidamente en un lugar similar, ese lugar empieza a asociarse con la conducta. Con el tiempo, sentarte allí puede facilitar la transición hacia el tipo de atención que necesitas, porque ya no estás entrando en un contexto completamente nuevo cada día. Preparar el entorno con anticipación añade otra ventaja, mueve parte del esfuerzo a un momento en el que todavía no estás intentando comenzar. Si mañana quieres escribir, puedes dejar abierto el documento y preparada una nota con el punto exacto desde el que continuar. Si vas a entrenar por la mañana, puedes preparar la ropa la noche anterior. Si quieres estudiar, puedes dejar el material organizado y decidir de antemano que vas a trabajar. Estas acciones no producen por sí mismas el resultado que buscas, pero eliminan excusas pequeñas que suelen aparecer precisamente en el momento en que la resistencia es mayor. También conviene observar tu entorno durante varios días en lugar de asumir que sabes de antemano que está interfiriendo. Quizás descubras que no es la falta de disciplina lo que retrasa tu sesión, sino que siempre empiezas buscando algo que necesitas. Tal vez el horario funciona, pero el lugar tiene demasiadas interrupciones. Quizás el teléfono no te distrae mientras trabajas, pero los primeros 10 minutos se pierden respondiendo mensajes porque estaba en tu mano justo antes de empezar. Estos detalles son información. Puedes cambiar una variable pequeña y comprobar si comenzar se vuelve más fácil, sin necesidad de reconstruir todo el sistema. La misma lógica sirve para las conductas que quieres evitar. Si una distracción está diseñada para ser inmediata, visible y fácil de acceder mientras la tarea importante requiere preparación, concentración y varios pasos previos, estás pidiendo a la fuerza de voluntad que compense continuamente una diferencia que el propio entorno está creando. Cambiar esa diferencia puede ser mucho más eficaz que intentar volverte más disciplinado de un día para otro. Coloca cerca lo que quieres usar. Prepara antes lo que necesitas. Retira de tu campo inmediato lo que suele desviarte. Reduce los pasos antes de comenzar y añade algunos pasos antes de caer en la distracción. Cuando una conducta se vuelve sencilla de iniciar, no significa que el trabajo que sigue vaya a ser siempre fácil. Aprender, entrenar, escribir o construir algo importante seguirá requiriendo esfuerzo. La diferencia es que ese esfuerzo se utiliza en la actividad que produce progreso, no en superar una serie de obstáculos que podrían haberse eliminado previamente. Un entorno bien diseñado no hace el trabajo por ti. Hace que sea más probable que llegues al punto en el que el trabajo pueda empezar, una y otra vez, sin necesitar una nueva batalla cada día. Capítulo 6. ¿Qué hacer cuando desaparece la motivación? Hay días en los que aquello que parecía fácil una semana antes empieza a sentirse mucho más pesado. El objetivo sigue siendo el mismo, el plan no ha cambiado y sabes que la acción continúa siendo importante, pero la energía con la que comenzaste ya no está ahí. Tal vez hayas dormido mal, tengas más preocupaciones de lo habitual o simplemente la novedad haya desaparecido. En ese momento es fácil interpretar la falta de ganas como una señal. Si ya no sientes la misma motivación, quizá pienses que algo está fallando, que el plan no era adecuado o que deberías esperar hasta recuperar el estado mental con el que empezaste.
Sin embargo, la motivación nunca fue diseñada para permanecer estable. La motivación es un estado emocional, y los estados emocionales cambian. Pueden subir cuando aparece una idea nueva, cuando escuchas algo que te inspira, cuando comienza un nuevo mes o cuando imaginas con claridad el resultado que quieres alcanzar. Pero esa intensidad disminuye de manera natural cuando lo nuevo se vuelve familiar. El 10º día de una rutina no suele sentirse como el primero. La sesión número 50 rara vez produce la misma emoción que aquella en la que decidiste comenzar. Esperar que la motivación permanezca igual durante todo el proceso es pedirle a una emoción temporal que haga el trabajo de una estructura que necesita durar meses o incluso años. El problema aparece cuando la acción depende de esa emoción. Mientras te sientes inspirado, trabajas con entusiasmo, haces más de lo previsto e incluso piensas que esta vez mantener el ritmo será sencillo. Después llega un día normal. Hay cansancio, otras responsabilidades o simplemente menos interés. Como el sistema estaba construido alrededor de sentir ganas de actuar, la ausencia de motivación se convierte rápidamente en una razón para posponer. Una vez puede parecer irrelevante. Pero cuando el mismo patrón se repite cada vez que cambia tu estado de ánimo, la consistencia termina dependiendo de algo que está fuera de tu control. La práctica se vuelve frecuente cuando la emoción está alta y casi desaparece cuando está baja. Una forma más estable de relacionarte con esos días consiste en dejar de interpretar la falta de motivación como información sobre el valor del objetivo. No querer hacer algo en un momento concreto no significa que hacerlo haya dejado de ser útil. Muchas veces solo significa que, en ese instante, una parte de ti prefiere una opción más cómoda. Esa preferencia existe también en personas que llevan años siendo consistentes. La diferencia no está en que hayan eliminado la resistencia, sino en que han dejado de tratarla como una orden que debe obedecerse automáticamente. Aquí resulta útil crear un pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces. Cuando aparece el impulso de posponer, no necesitas discutir durante 10 minutos contigo mismo ni intentar fabricar entusiasmo. Puedes simplemente reconocer la resistencia y comprobar qué está ocurriendo realmente. ¿Existe una razón concreta por la que hoy deberías modificar el plan, o solo ha desaparecido la emoción que hacía más fácil cumplirlo? Esa pausa cambia la relación con el impulso. En lugar de reaccionar de forma automática al estado del momento, introduces la posibilidad de responder de manera deliberada. La emoción sigue ahí, pero ya no decide por sí sola lo que ocurre después. Esto tampoco significa que todos los días debas rendir igual. Habrá momentos en los que tu energía sea realmente menor y en los que reducir la intensidad tenga sentido. La consistencia no requiere ignorar tu estado físico o mental. Requiere distinguir entre adaptar una acción y abandonarla porque no te apetece empezar. Puedes hacer una sesión más ligera, trabajar a un ritmo menor o utilizar una versión más sencilla de la tarea sin convertir cada día de baja energía en una interrupción completa. Lo importante es que la variación en tu capacidad no destruya automáticamente el patrón. Una herramienta sencilla para los días de resistencia es reducir el compromiso inicial. En lugar de exigirte completar toda la sesión antes de haber comenzado, comprométete solamente con los primeros minutos. 5 minutos de lectura. 5 minutos frente al documento. 5 minutos practicando la habilidad que habías elegido. La idea no es engañarte para trabajar durante horas. Es disminuir la barrera que existe antes del comienzo. Con frecuencia, empezar es la parte más difícil. Una vez que la actividad ya está en marcha, continuar requiere menos esfuerzo que iniciar desde cero. Si después de esos minutos realmente necesitas detenerte, al menos has mantenido el contacto con la práctica. Este principio funciona porque la motivación no siempre tiene que aparecer antes de la acción. Muchas veces aparece después. Antes de comenzar, tu atención está concentrada en el esfuerzo que la tarea requerirá. Una vez dentro de ella, esa percepción cambia. Ya no estás imaginando el trabajo, estás haciéndolo. Empiezas a resolver pequeños problemas, ves una parte completada o recuperas el ritmo que habías construido en sesiones anteriores. La acción crea una forma de impulso que esperar pasivamente rara vez produce.
Por eso confiar en sentirte preparado antes de comenzar puede mantenerte detenido mucho más tiempo que aceptar empezar sin sentirte especialmente preparado. También conviene anticipar que la resistencia suele presentar argumentos razonables. No siempre aparece diciendo directamente que no quieres hacer la tarea. Puede decirte que hoy sería mejor reorganizar el plan, que deberías investigar un poco más antes de empezar, que mañana tendrás más energía o que una sesión hecha sin entusiasmo no tendrá suficiente calidad. Estas explicaciones pueden parecer completamente lógicas mientras las estás pensando. Precisamente por eso resulta útil reconocer que la resistencia no siempre se presenta como resistencia. A veces se presenta como una razón convincente para aplazar lo que habías decidido hacer. No necesitas eliminar esos pensamientos para continuar. Puedes escucharlos sin convertirlos automáticamente en una nueva decisión. La cuestión no es obligarte a sentir motivación, sino aprender que actuar y sentir ganas de actuar son dos cosas diferentes. Cuando las dos coinciden, el trabajo resulta más fácil. Cuando no coinciden, el sistema sigue teniendo valor porque te ofrece una dirección que no necesita reconstruirse desde cero según el estado emocional de cada día. Con suficientes repeticiones, estos días empiezan a adquirir otro significado. Dejan de parecer excepciones que amenazan el proceso y pasan a convertirse en parte normal de él. Sabes que habrá jornadas en las que comenzar será fácil y otras en las que tendrás que reducir la resistencia hasta el primer pequeño paso. La motivación puede seguir apareciendo y desapareciendo como siempre lo ha hecho. Lo que cambia es que tu capacidad para continuar ya no necesita desaparecer con ella. Capítulo 7. Hazlo lo bastante pequeño para sobrevivir a tus peores días. Un sistema no demuestra realmente su fuerza en los días en que tienes tiempo, energía y condiciones favorables. Esos días, casi cualquier plan puede funcionar. La prueba aparece cuando la agenda se complica, duermes peor de lo normal, surge un problema inesperado o simplemente tienes menos capacidad de la que tenías cuando diseñaste la rutina. Si tu hábito solo puede existir en su versión completa, cualquier alteración amenaza con detenerlo por completo. Por eso una práctica sostenible necesita algo que muchas personas olvidan definir desde el principio, una versión suficientemente pequeña para seguir existiendo cuando el día ya no permite hacer todo lo previsto. La reacción habitual ante una meta importante es pensar que reducirla significa restarle valor. Si habías decidido entrenar durante 1 hora, hacer 10 minutos puede parecer casi inútil. Si querías escribir una página, escribir unas pocas líneas puede sentirse como si no contara. Si habías reservado 1 hora para desarrollar una habilidad, 15 minutos pueden parecer demasiado poco para producir progreso real. Pero en los días difíciles, el objetivo de esa versión reducida no es producir el mismo resultado que producirías en un día normal. Su función es proteger la continuidad del comportamiento mientras las condiciones vuelven a estabilizarse. Esta diferencia es fundamental. Una persona puede pensar únicamente en cuánto consiguió hoy. Otra puede pensar también en qué patrón está reforzando. Si un día caótico convierte automáticamente una sesión completa en cero, el sistema empieza a depender de que la vida coopere. Si, en cambio, existe una versión menor que todavía puedes ejecutar, la rutina tiene espacio para adaptarse sin desaparecer. El entrenamiento puede convertirse temporalmente en unos minutos de movimiento. Una sesión de estudio puede reducirse a revisar una parte del material. 1 hora de trabajo concentrado puede transformarse en 15 minutos dedicados a la acción más importante. El volumen cambia, pero el vínculo con la práctica permanece. Esto no es lo mismo que reducir constantemente el esfuerzo para evitar cualquier incomodidad. Una versión mínima funciona porque está reservada para los momentos en los que realmente necesitas disminuir la carga o para los días en los que comenzar resulta especialmente difícil. En condiciones normales, sigues realizando la versión completa que diseñaste. La versión pequeña actúa como una red de seguridad. Evita que una reducción temporal se convierta en una interrupción total y que esa interrupción tenga después que ser reconstruida desde cero. La rigidez suele parecer disciplina, pero a largo plazo puede hacer un sistema más frágil. Una rutina rígida dice que la conducta solo cuenta si ocurre exactamente a la misma hora,
durante la misma cantidad de tiempo y bajo las mismas condiciones. Si alguna de esas variables falla, todo el día se considera perdido. Una rutina resistente mantiene una estructura clara, pero también sabe qué hacer cuando la versión ideal no es posible. No abandona el compromiso, ajusta su tamaño. Esa capacidad de reducirse sin desaparecer es una de las razones por las que algunas prácticas sobreviven durante años mientras otras terminan después de la primera etapa complicada. La vida no mantiene una capacidad constante. Hay semanas normales y semanas más exigentes. Hay viajes, cambios de horario, enfermedades, responsabilidades familiares y periodos laborales que alteran temporalmente la cantidad de atención disponible. Esperar producir exactamente lo mismo en todas esas situaciones crea un estándar que tarde o temprano entra en conflicto con la realidad. Durante una etapa difícil, la pregunta útil no siempre es ¿cómo puedo mantener mi rendimiento normal?, sino ¿cuál es la versión más pequeña de esta práctica que puedo mantener sin romper completamente el hilo? Preparar esa respuesta antes de necesitarla elimina otra negociación en un momento de poca energía. Puedes decidir con antelación qué significa una versión reducida de tus hábitos principales. Si normalmente estudias 1 hora, quizá tu versión mínima sea 15 minutos. Si entrenas durante 40 minutos, quizá sean 5 o 10 minutos de movimiento. Si trabajas en un proyecto durante un bloque largo, quizá la versión reducida consista únicamente en abrir el documento y avanzar en una pequeña parte claramente definida. No necesitas improvisar cuando el día ya está complicado porque el sistema contiene de antemano una respuesta para esa situación. El entorno también puede cambiar y la práctica necesita poder viajar con cierta facilidad. Una rutina construida únicamente alrededor de un escritorio específico, un gimnasio concreto o una secuencia demasiado compleja puede perder todos sus apoyos cuando sales de tu contexto habitual. Por eso resulta útil distinguir entre la esencia del hábito y la forma habitual en la que lo realizas. Si tu objetivo es fortalecer el cuerpo, el gimnasio es una herramienta, no el hábito en sí. Si quieres escribir, el escritorio es un contexto, no la acción. Si estás aprendiendo, una determinada habitación puede ayudarte a concentrarte, pero el proceso puede adoptar otra forma durante unos días sin dejar de existir. También habrá ocasiones en las que descansar completamente sea la respuesta correcta. La consistencia no exige ignorar una enfermedad ni forzar el cuerpo cuando realmente necesita recuperarse. Lo importante es no utilizar la idea de flexibilidad para convertir cualquier incomodidad pequeña en una razón automática para detenerse. Existe una diferencia entre necesitar descanso y preferir evitar el esfuerzo de empezar. No siempre será una distinción perfecta, pero aprender a preguntarte honestamente cuál de las dos cosas está ocurriendo evita tanto la rigidez innecesaria como la facilidad de abandonar ante cualquier resistencia. Una de las razones por las que las versiones pequeñas son tan eficaces es que reducen el pensamiento de todo o nada. Cuando solo existen dos opciones, hacer la sesión completa o no hacer absolutamente nada, un día imperfecto se convierte fácilmente en un día perdido. Si existe una tercera opción, hacer una versión modesta pero real, ya no necesitas esperar a disponer de toda tu capacidad para mantener la conducta. Esta flexibilidad permite que el sistema se adapte a la vida sin depender de que cada día se parezca al anterior. Con el tiempo, mantener una práctica durante circunstancias imperfectas produce una forma distinta de confianza. Los días fáciles demuestran que puedes cumplir cuando todo ayuda. Los días difíciles demuestran que la práctica no necesita condiciones ideales para seguir existiendo. Cada vez que consigues conservarla, aunque sea en una forma reducida, el sistema se vuelve menos frágil porque has comprobado directamente que puede doblarse sin romperse. La cantidad realizada en un solo día seguirá importando cuando quieras progresar, pero no todos los días tienen que cumplir la misma función. Algunos sirven para avanzar mucho. Otros sirven simplemente para mantener vivo el patrón que hace posible seguir avanzando cuando recuperes tu capacidad normal. Una práctica construida para durar necesita espacio para ambas cosas. Capítulo 8. Perder un día no significa abandonar. Tarde o temprano, habrá un día en el que no cumplas. No importa lo bien que hayas diseñado el sistema, lo clara que sea tu intención o cuánto tiempo lleves siendo constante. La vida interfiere.
Puedes enfermarte, dormir mal, tener una responsabilidad inesperada o simplemente llegar al final del día sin haber hecho lo que habías planeado. Ese día no significa que el sistema haya fallado. Lo que determina si una interrupción pequeña se queda en un episodio aislado o se convierte en el comienzo de una nueva etapa de inconsistencia es lo que haces inmediatamente después. Un día perdido, por sí solo, tiene muy poco poder. Un entrenamiento que no hiciste no borra meses de práctica. Una sesión de estudio que faltó no elimina lo que ya aprendiste. Una tarde en la que no avanzaste en tu proyecto no destruye las decenas de horas que se acumulaste antes. El peligro aparece cuando el primer día perdido empieza a cambiar la historia que te cuenta sobre lo ocurrido. En lugar de pensar ayer no pude hacerlo, empiezas a pensar otra vez estoy dejando las cosas, siempre me pasa lo mismo o quizás nunca fui una persona constante. Esa interpretación añade un peso que el hecho original no tenía. Por eso una regla simple puede proteger mucho mejor la continuidad que la exigencia de no fallar nunca. No dejes que el mismo hábito se pierda 2 días seguidos. La primera interrupción puede ser simplemente la vida ocurriendo. La segunda ya empieza a parecerse a un patrón. No porque 2 días destruyan de inmediato todo lo construido, sino porque repetir la omisión empieza a normalizar una conducta diferente. Igual que cada repetición de una práctica hace más familiar el acto de presentarte, cada repetición de la ausencia hace más familiar la idea de saltártela. La línea no necesita ser perfecta, necesita ser suficientemente clara para decirte cuándo volver. Esta regla también elimina una trampa frecuente, intentar compensar. Después de perder un día, muchas personas sienten que tienen que recuperar todo de golpe. Si faltaron a un entrenamiento, quieren hacer uno mucho más duro al día siguiente. Si no escribieron, sienten que ahora deberían producir el doble. Si no estudiaron, intentan recuperar varias sesiones en una sola. Esa reacción parece responsable, pero puede convertir el regreso en algo más difícil de lo necesario. El objetivo del día de recuperación no es pagar una deuda. Es restablecer el patrón. Si ayer no entrenaste, hoy no necesitas demostrar nada con la sesión más intensa de la semana. Necesitas volver a entrenar. Si ayer no escribiste una página, hoy no necesitas escribir 5. Necesitas sentarte y producir algo, aunque sea una cantidad menor. Si tu práctica normal dura 1 hora y hoy todavía estás recuperándote de un día complicado, puede bastar con hacer la versión mínima que definiste anteriormente. La cantidad importa menos en ese momento que el hecho de volver a ocupar tu lugar dentro del sistema. La razón psicológica es importante. Cuando vuelves rápidamente después de una interrupción, evitas que el error se convierta en identidad. Un día perdido sigue siendo un dato dentro de una secuencia mucho más grande. No necesitas utilizarlo como prueba de que no tienes disciplina, de que tus planes nunca funcionan o de que todo lo anterior fue inútil. El hecho y la historia son 2 cosas diferentes. El hecho es que una repetición no ocurrió. La historia es todo lo que decides añadir después. Y muchas veces es esa historia, no la interrupción original, la que empuja a abandonar. También conviene observar la reacción inmediata que aparece cuando notas que has fallado a tu propio plan. Puede surgir frustración, vergüenza o el impulso de corregir demasiado rápido. En esos momentos, actuar desde la primera emoción puede empeorar una desviación pequeña. Una pausa breve permite mirar lo que ocurrió con más precisión. ¿Fue un problema de horario? ¿La versión de la tarea era demasiado grande para ese día? ¿Surgió algo realmente inevitable? ¿O simplemente dejaste que una pequeña resistencia decidiera por ti? La respuesta no necesita convertirse en un juicio sobre tu carácter. Puede convertirse en información para ajustar el sistema. Esta forma de recuperación se parece más a un reinicio limpio que a una reacción dramática. Cuando alguien comete un error bajo presión, una de las respuestas menos útiles es seguir ampliándolo con explicaciones, culpa o intentos desesperados por demostrar que normalmente no actúa así. Reconocer lo ocurrido, corregir lo necesario y regresar al comportamiento estable suele ser mucho más eficaz. Lo mismo sucede con la consistencia. Cuanto más tiempo pases castigándote por una interrupción, más atención le das a la interrupción y menos a la siguiente repetición que podría cerrarla.
Esperar perfección crea un estándar frágil. Si tu definición de consistencia es no perder jamás un solo día durante meses o años, entonces una sola excepción puede sentirse como la destrucción de todo el sistema. La regla de no faltar 2 veces seguidas es más realista porque permite que la rutina sobreviva al contacto con una vida normal. Es indulgente con el accidente, pero estricta con la deriva. No te exige una trayectoria impecable. Te exige volver antes de que una interrupción empiece a convertirse en costumbre. Esto también cambia la forma en que miras los tropiezos futuros. Ya no necesitas temerlos como si cada uno pudiera borrar todo lo que has construido. Puedes esperar que en algún momento ocurra uno y tener preparada la respuesta. Si un día se pierde, el siguiente adquiere una prioridad especial. Quizás reduzcas la sesión. Quizás cambies la hora. Quizás utilices la versión mínima. Lo importante es que la práctica vuelva a aparecer rápidamente, antes de que tu mente empiece a aceptar la ausencia como la nueva normalidad. Con el tiempo, esta manera de recuperarte se convierte en parte de la propia consistencia. Ser constante no significa tener un historial perfecto. Significa que las interrupciones no consiguen alejarte durante demasiado tiempo de lo que decidiste construir. La capacidad de volver rápido puede ser incluso más útil que la capacidad de no fallar nunca, porque es una habilidad que puede sobrevivir a cambios de agenda, cansancio, viajes, errores y semanas difíciles. Un día perdido no necesita convertirse en una nueva dirección. Puede seguir siendo exactamente lo que fue, un día dentro de un proceso mucho más largo. Capítulo 9. Protege lo importante de lo urgente. Uno de los motivos más silenciosos por los que un plan deja de avanzar no es la falta de tiempo, sino la forma en que ese tiempo termina siendo ocupado. Empiezas el día sabiendo que hay una tarea importante que quieres completar, pero antes aparece un correo que parece necesitar respuesta inmediata. Después llega una llamada, una pequeña gestión, una petición de otra persona o algún problema que no habías previsto. Cada cosa parece suficientemente urgente como para justificar posponer durante unos minutos lo que habías decidido hacer. Y cuando finalmente miras el reloj, el espacio que habías reservado ya ha desaparecido. No ocurrió ninguna gran crisis. Simplemente, muchas pequeñas urgencias fueron ocupando el lugar de algo que era importante pero que no exigía atención inmediata. Esta diferencia entre lo urgente y lo importante explica por qué tantos objetivos a largo plazo reciben atención solo cuando sobra tiempo. Las tareas urgentes tienen una ventaja psicológica. Anuncian su presencia. Tienen mensajes, fechas, personas esperando una respuesta o algún tipo de presión inmediata. Las tareas importantes suelen ser más silenciosas. Aprender una habilidad, escribir, entrenar, construir un proyecto o mejorar una capacidad no siempre produce una consecuencia visible si hoy no lo haces. Puedes posponerlo una vez y el mundo continúa exactamente igual. Esa ausencia de una consecuencia inmediata hace que sea muy fácil sacrificarlo frente a cualquier otra cosa que parezca necesitarte ahora. El problema es que aquello que puede esperar hoy también puede esperar mañana. Y después otra semana. Así, una actividad que podría cambiar de manera importante tu situación durante un año va perdiendo constantemente frente a tareas que quizás solo importan durante unas horas. No porque hayas decidido que tu objetivo ya no vale la pena, sino porque nunca le diste una posición suficientemente protegida dentro del día. Si una práctica importante tiene que competir cada vez con todo lo que aparece, normalmente perderá frente a aquello que tenga más ruido, más presión o una recompensa más inmediata. Por eso proteger el tiempo no significa simplemente esperar a que aparezca un espacio libre. Significa decidir de antemano que una parte concreta de tu agenda ya tiene dueño. Cuando el tiempo dedicado a tu objetivo se trata como una cita real, deja de ser el primer elemento que se mueve cuando surge otra cosa. No cancelarías automáticamente una reunión importante porque recordaste un correo que podrías responder más tarde. Tampoco moverías sin pensarlo una cita médica porque apareció una pequeña tarea administrativa. El principio es el mismo. Aquello que has decidido que importa necesita algún tipo de límite que lo proteja de lo que simplemente reclama atención. Esto no significa ignorar responsabilidades reales.
Existen situaciones que verdaderamente requieren una respuesta inmediata y momentos en los que el plan debe adaptarse. La dificultad está en distinguirlas de todo lo que solamente se siente urgente. Cuando aparece algo inesperado, el impulso suele ser reaccionar primero y evaluar después. Un mensaje llega y lo abrimos. Alguien pide algo y cambiamos inmediatamente de dirección. Una nueva tarea aparece y permitimos que establezca el ritmo de los siguientes 30 minutos. Esa reacción automática entrega el control de tu atención al último estímulo que llegó, independientemente de si realmente era lo más importante que podías estar haciendo. Crear una breve pausa antes de responder puede cambiar esta dinámica. No necesitas ignorar lo que apareció. Solo necesitas preguntarte si requiere realmente una respuesta ahora, o si puede esperar hasta que termine el bloque que habías protegido. Esta separación entre estímulo y respuesta es especialmente útil cuando el entorno transmite urgencia. Otra persona puede estar acelerada, un mensaje puede estar escrito con presión o una tarea puede parecer crítica simplemente porque acaba de aparecer. No todo lo que llega con energía urgente merece convertirse en tu propia urgencia. Mantener tu ritmo durante unos minutos más puede ser la diferencia entre completar una acción importante y volver a terminar el día preguntándote dónde se fue el tiempo. También conviene reducir de antemano la posibilidad de que esas interrupciones entren en el periodo que quieres proteger. Si trabajas con el teléfono al lado, las notificaciones pueden convertir cada pocos minutos en una nueva decisión. Si el correo permanece abierto, cada mensaje tiene la oportunidad de presentarse como algo que deberías resolver antes de seguir. Si las personas a tu alrededor no saben que durante cierto tiempo estás concentrado, incluso pequeñas preguntas pueden fragmentar una sesión. El entorno puede ayudarte aquí de la misma manera que ayudaba a iniciar el hábito, eliminando estímulos que no necesitas gestionar durante ese bloque. Hay otra razón por la que esta protección resulta importante. Cada interrupción no solo consume el tiempo exacto que dura, también cambia el estado de atención. Volver a una tarea compleja después de responder un mensaje, resolver una pequeña gestión o mirar algo distinto puede exigir varios minutos de reajuste. Cuando esto sucede muchas veces durante una sesión, una hora aparentemente disponible puede contener muy poco trabajo realmente concentrado. Por eso la consistencia no consiste solo en reservar tiempo en el calendario. También implica proteger la calidad de ese tiempo para que la repetición tenga suficiente profundidad como para producir progreso. Una buena forma de observar este problema es revisar qué cosas desplazan habitualmente tus tareas importantes. Quizás no sea una gran emergencia, sino el hábito de empezar el día respondiendo mensajes. Tal vez sean pequeñas peticiones que aceptas inmediatamente sin comprobar antes tus prioridades. Puede ser que reserves tu objetivo para el final del día, cuando todo lo urgente ya ha tenido muchas horas para multiplicarse. Identificar el patrón permite cambiar la estructura. Puedes mover el trabajo importante a una hora más protegida, definir momentos específicos para responder mensajes o comunicar con claridad que durante cierto periodo no estarás disponible salvo que ocurra algo realmente necesario. A veces proteger lo importante también requiere aceptar que no puedes responder a todo con la misma velocidad. La disponibilidad inmediata puede parecer una forma de responsabilidad, pero si reaccionas a cada demanda en cuanto aparece, otras personas y circunstancias terminan decidiendo continuamente cómo utilizas tu atención. Responder de manera pensada no significa ser irresponsable. Significa asignar el tiempo según la importancia real de cada asunto, en lugar de según quien consiguió reclamarlo primero. Los objetivos que producen resultados a largo plazo casi nunca llegan acompañados de una alarma. No te recuerdan cada 20 minutos que estás perdiendo una oportunidad de construir algo. Por eso necesitan una protección que las urgencias pequeñas no requieren, un momento definido, menos interrupciones y la disposición a dejar algunas cosas esperando durante un periodo razonable. Si no haces esa separación, lo urgente seguirá llenando automáticamente cualquier espacio que dejes abierto, mientras lo importante continuará esperando un día más. Capítulo 10. No midas solo el resultado, mide la repetición. El progreso tiene un problema, muchas veces empieza a existir mucho antes de que puedas verlo. Puedes trabajar durante varias semanas, cumplir con tu práctica y mantener una rutina razonablemente estable,
y aún así mirar el resultado final sin encontrar una diferencia que parezca proporcional al esfuerzo realizado. La habilidad todavía no se siente dominada, el proyecto sigue lejos de terminarse, el cambio físico apenas se nota o los resultados profesionales todavía no han llegado. Cuando la única medida que utilizas es el resultado visible, esos periodos pueden hacer que un sistema que realmente está funcionando parezca inútil. Esto ocurre porque los resultados importantes no suelen avanzar al mismo ritmo que las acciones que los producen. Una repetición puede realizarse hoy y su efecto no ser evidente hasta mucho después. Cada página que lees añade conocimiento que todavía no puedes medir con precisión. Cada sesión de práctica desarrolla una capacidad que quizá todavía no se manifiesta cuando la necesitas. Cada hora dedicada a un proyecto construye una parte de algo que aún no está terminado. Durante un periodo, la superficie cambia muy poco mientras la acumulación continúa debajo. Solo después de suficientes repeticiones, esa acumulación empieza a hacerse visible. La necesidad de recibir una señal rápida de que algo está funcionando hace que esta etapa sea difícil. Queremos saber si el esfuerzo merece la pena antes de haber invertido demasiado tiempo. Si después de una semana o un mes no existe una transformación clara, surge la tentación de interpretar la ausencia de resultados como evidencia de que estamos siguiendo el método equivocado. Pero medir un proceso únicamente por sus resultados inmediatos significa exigirle que entregue una prueba antes de que haya tenido tiempo suficiente para producirla. Una forma más útil de observar el progreso es separar lo que haces del resultado que esa acción terminará generando. Para eso puedes medir dos cosas diferentes. La primera es el proceso, si estás ejecutando de manera consistente las acciones que decidiste. La segunda es el resultado, si esas acciones están produciendo con el tiempo los cambios que buscas. Las dos importan, pero no aparecen a la misma velocidad. El proceso puede medirse hoy. Puedes saber si realizaste tu sesión, si escribiste, si entrenaste, si estudiaste o si completaste la tarea que habías definido. El resultado suele necesitar más tiempo antes de poder juzgarlo con justicia. Esta distinción cambia la forma en que interpretas un día aparentemente ordinario. Si solo preguntas cuánto cambió el resultado final, probablemente muchos días parecerán irrelevantes. Pero si también preguntas si completaste la repetición que tu sistema requería, ese mismo día contiene información concreta. Tal vez todavía no hayas terminado el proyecto, pero trabajaste en él. Tal vez aún no tengas la capacidad que quieres, pero completaste otra sesión de práctica. No estás confundiendo actividad con resultado. Estás registrando el comportamiento que, repetido suficientes veces, tiene la posibilidad de producirlo. El seguimiento no necesita convertirse en otro proyecto complicado. Puede ser tan sencillo como marcar en un calendario los días en los que cumpliste, registrar el número de sesiones realizadas o anotar brevemente que trabajaste. La función principal es hacer visible algo que de otro modo desaparece rápidamente de la memoria. Después de varias semanas, ya no necesitas confiar en una impresión vaga como creo que he sido bastante constante. Puedes mirar el registro y ver qué ocurrió realmente. Esta visibilidad también permite detectar patrones, qué días tiendes a perder, qué horarios funcionan mejor o cuando el sistema empieza a volverse demasiado difícil de sostener. Un registro de consistencia, sin embargo, no debería sustituir por completo la medición de resultados. Puedes mantener una rutina durante meses y aún así necesitar saber si la práctica está desarrollando la capacidad correcta. Por eso conviene utilizar también indicadores concretos del progreso que esperas obtener. Si estás escribiendo, puedes observar cuánto produces, cuánto tardas o qué partes de tu trabajo han mejorado. Si estás entrenando, puedes registrar cambios en fuerza, resistencia o alguna medida relevante para tu objetivo. Si estás desarrollando una habilidad profesional, puedes observar qué tareas puedes realizar ahora que antes resultaban difíciles. El proceso te dice si estás siguiendo el sistema. El resultado te dice si el sistema está llevando en la dirección adecuada. Estos dos tipos de información tienen horizontes diferentes. Algunas medidas pueden verse inmediatamente. Páginas estudiadas, sesiones completadas, horas de práctica o tareas realizadas. Otras llegan más tarde, un proyecto terminado, una mejora notable en el rendimiento,
un cambio físico o una oportunidad profesional. Las primeras te permiten comprobar que sigues acumulando trabajo incluso cuando las segundas todavía no han aparecido. Las segundas, cuando finalmente llegan, permiten evaluar si esa acumulación está produciendo lo que buscabas. También puede ser útil comparar periodos suficientemente separados. El progreso diario es difícil de ver precisamente porque estás demasiado cerca de él. Una habilidad que mejora un poco cada semana puede sentirse casi igual de un día al siguiente. Pero comparar dónde estabas hace un mes o varios meses puede revelar diferencias que no notaste mientras ocurrían. Una grabación antigua, un trabajo anterior, una medida inicial o incluso una nota de cómo te resultaba una determinada tarea pueden ofrecer una referencia más justa que intentar evaluar tu transformación cada noche. Aquí aparece otro beneficio importante de medir la repetición. Cuando el resultado se retrasa, el registro evita que tu memoria borre todo el trabajo que ya hiciste. En un momento de frustración es fácil sentir que no estás avanzando aunque hayas mantenido decenas de sesiones. Tener evidencia visible no garantiza que nunca dudes, pero hace más difícil convertir una sensación temporal en una conclusión falsa sobre todo el proceso. Puedes reconocer que el resultado aún no está donde quieres, y al mismo tiempo, comprobar que existe una base real sobre la que seguir trabajando. Medir también permite ajustar sin reaccionar demasiado pronto. Si observas una semana difícil, no necesitas reconstruir todo el sistema. Si después de un periodo razonable los resultados no se mueven, puedes revisar qué estás practicando, la calidad de las sesiones o la dificultad de la tarea. La información sirve para evaluar, no para juzgarte. Un registro no tiene que convertirse en una puntuación sobre tu valor personal. Su función es mostrar qué estás haciendo y qué está produciendo para que puedas tomar decisiones con más claridad. Hay una diferencia importante entre decir todavía no veo el resultado y decir no está ocurriendo nada. La primera frase puede ser cierta durante una parte considerable de cualquier proceso de crecimiento. La segunda muchas veces ignora las repeticiones que todavía no han tenido tiempo de hacerse visibles. Cuando aprendes a observar ambas cosas, la acción diaria y el resultado acumulado, dejas de exigir que cada jornada te demuestre inmediatamente que todo funciona. Algunos días producen resultados visibles. Otros simplemente añaden otra repetición a una acumulación que todavía está tomando forma. Capítulo 11. Aburrimiento, estancamiento y comparación. Llega un punto en casi cualquier proceso largo en el que lo que estás haciendo deja de sentirse nuevo. Ya conoces la rutina, sabes cómo comenzar y la actividad que antes exigía mucha atención empieza a parecer familiar. Al mismo tiempo, los resultados pueden dejar de avanzar con la misma claridad que al principio. Trabajas, practicas o estudias como antes, pero durante varias semanas parece que todo permanece en el mismo lugar. Esta combinación es especialmente peligrosa porque junta tres experiencias que pueden debilitar una rutina que estaba funcionando: aburrimiento, sensación de estancamiento y comparación con personas que parecen avanzar más rápido. Ninguna de ellas demuestra por sí sola que debas cambiar de dirección. La novedad tiene una ventaja evidente: produce atención y entusiasmo sin demasiado esfuerzo. Un nuevo método parece prometedor porque todavía no conoce sus limitaciones. Una nueva rutina resulta estimulante porque cada parte se siente diferente. Incluso cambiar de objetivo puede generar una sensación inmediata de progreso simplemente porque vuelves a estar tomando decisiones y descubriendo cosas nuevas. La repetición no ofrece esa recompensa. Cuando llevas semanas haciendo la misma práctica, gran parte de ella deja de parecer interesante. Y entonces puede aparecer una conclusión equivocada: si ya no me entusiasma, quizá ya no funciona. Pero la eficacia de una práctica y lo emocionante que resulta son dos cosas distintas. Muchas habilidades terminan volviéndose más fluidas precisamente porque fueron repetidas suficientes veces para dejar de sentirse nuevas. Piensa en algo que ahora haces casi de manera automática: escribir en un teclado, conducir, utilizar una herramienta o realizar una tarea profesional que al principio requería mucha concentración. Es difícil identificar la sesión exacta en la que esa capacidad apareció porque no hubo una sola sesión decisiva. Hubo muchas repeticiones ordinarias, tan poco memorables que probablemente has olvidado casi todas.
La competencia se fue acumulando mientras la experiencia se volvía cada vez menos emocionante. Por eso el aburrimiento no siempre es una señal de que debas buscar otra cosa. A veces es una señal de que la práctica ha empezado a integrarse. El comportamiento que antes necesitaba novedad para mantener tu atención ahora puede realizarse con menos esfuerzo mental. Esto no significa que tengas que repetir exactamente la misma versión durante años. Puedes mejorar la dificultad, cambiar algunos ejercicios, modificar materiales o ajustar la forma en la que practicas. Hay una diferencia importante entre introducir pequeñas variaciones para seguir creciendo y abandonar un sistema simplemente porque ha dejado de sentirse fresco. En el primer caso, el compromiso central permanece. En el segundo, vuelves repetidamente al comienzo de una nueva curva de aprendizaje. Algo parecido ocurre con los periodos de estancamiento. El progreso de largo plazo rara vez se parece a una línea que sube de manera regular. Hay etapas en las que una mejora se vuelve visible con rapidez y otras en las que el esfuerzo continúa sin producir cambios claros desde fuera. Esto ocurre al desarrollar una capacidad, mejorar físicamente, construir un proyecto o aprender algo complejo. Durante un plateau puedes seguir acumulando experiencia, fortaleciendo fundamentos o corrigiendo detalles aunque la medida que observas todavía no cambie. El problema es que, cuando la superficie permanece quieta, resulta fácil asumir que debajo tampoco está ocurriendo nada. Esa interpretación empuja a muchas personas a cambiar todo demasiado pronto. Abandonan un método que funcionaba, empiezan otro y vuelven a experimentar la emoción de la novedad. Durante unos días parece que el cambio fue acertado porque vuelven a sentirse activos y estimulados. Pero poco después la nueva estrategia también se vuelve repetitiva y alcanza sus propias dificultades. Si cada plateau provoca un reinicio completo, puedes pasar años trabajando mucho y acumulando muy poca profundidad, no porque te falte esfuerzo, sino porque interrumpes constantemente el periodo en el que la repetición empezaría a producir dominio. Atravesar un estancamiento no significa ignorar la información. Si los resultados llevan suficiente tiempo sin mejorar, puede ser necesario revisar el sistema. Tal vez la práctica se ha vuelto demasiado fácil, necesitas mejores comentarios sobre tu desempeño o deberías aumentar gradualmente la dificultad. Lo importante es distinguir entre un ajuste deliberado y un cambio impulsivo. Un ajuste conserva lo que funciona y modifica una variable concreta. Un reinicio impulsivo suele desechar todo porque la sensación de no avanzar se ha vuelto incómoda. La paciencia no consiste en repetir ciegamente lo mismo para siempre, consiste en darle a un proceso suficiente tiempo para demostrar que está funcionando antes de reemplazarlo. La comparación puede hacer que esta etapa sea todavía más difícil. Tu progreso puede parecer razonable hasta que ves a alguien que aparentemente ha conseguido en pocos meses lo que tú llevas mucho tiempo construyendo. En ese instante, aquello que antes parecía valioso puede empezar a sentirse pequeño. El problema es que casi nunca estás comparando dos historias completas. Conoces tus días lentos, tus errores, tus dudas, las interrupciones y el esfuerzo que no produjo resultados visibles. De la otra persona normalmente ves el resultado, una selección de sus mejores momentos o una etapa concreta de un proceso mucho más largo. Además, los puntos de partida no son iguales. Dos personas pueden perseguir un objetivo parecido con recursos, experiencia previa, tiempo disponible y circunstancias completamente diferentes. Comparar tu tercer año con el 10º año de otra persona no te dice demasiado sobre si tu propio sistema está funcionando. Incluso cuando alguien realmente avanza más rápido, esa información no convierte automáticamente tu progreso en insuficiente. Puede ofrecerte una idea útil o mostrarte una posibilidad, pero no necesita transformarse en una medida de tu propio valor. Una referencia más estable es comparar tu posición actual con una versión anterior de ti. No para buscar constantemente una razón para felicitarte, sino porque esa comparación utiliza una base mucho más justa. ¿Hay cosas que ahora haces con más facilidad que hace 6 meses? ¿Puedes resolver problemas que antes te detenían? ¿Has acumulado más trabajo, más conocimiento o más capacidad? A veces el cambio parece pequeño desde un día cercano al siguiente, pero se vuelve evidente cuando amplías la distancia.
Esta es una de las razones por las que revisar periódicamente tus propios registros puede protegerte del desánimo durante los plateaus. También ayuda a separar tu dirección de la aprobación externa. Si necesitas que otras personas reconozcan continuamente que estás avanzando, los periodos silenciosos serán especialmente difíciles. Hay fases en las que el progreso no recibe atención, no produce comentarios y quizá ni siquiera resulta visible para quienes te rodean. Aprender a evaluar tu trabajo con criterios propios te permite seguir practicando sin convertir cada reacción externa en un juicio sobre si vas bien o mal. Puedes escuchar observaciones útiles, aprender de alguien más avanzado y cambiar de método cuando exista una razón concreta, sin entregar tu dirección a la opinión o al ritmo de otras personas. La parte intermedia de cualquier proceso importante suele ser mucho menos atractiva que su comienzo o su resultado final. No tiene la emoción de estar empezando ni la satisfacción de haber terminado. Contiene repetición, periodos sin cambios evidentes y días en los que otra estrategia parece más interesante que la que ya estás siguiendo. Precisamente por eso exige una forma diferente de paciencia. Continuar cuando la falta de novedad no significa falta de progreso, ajustar sin reiniciar todo y recordar que la comparación útil no es con la imagen más visible de otra persona, sino con la capacidad que tú mismo has ido construyendo con el tiempo. Capítulo 12. La comodidad de hoy y el resultado de mañana. Casi todas las decisiones que construyen algo importante contienen el mismo intercambio, una recompensa pequeña que puedes obtener ahora frente a otra mayor que solo aparecerá más adelante. Revisar el teléfono, abandonar una tarea difícil o elegir una distracción ofrece un beneficio inmediato y exige muy poco esfuerzo. Trabajar en un proyecto, practicar una habilidad o cumplir una rutina suele ofrecer lo contrario. El esfuerzo ocurre ahora y la recompensa permanece lejos. Esta diferencia explica por qué una elección que sabes que te conviene puede sentirse menos atractiva en el momento exacto en que tienes que hacerla. Nuestra atención concede mucho más peso al presente que a un resultado lejano. Una hora de entretenimiento produce algo inmediatamente perceptible. Una hora de práctica quizá no cambie de forma visible ninguna parte de tu vida hoy. El coste también funciona de manera desigual. Posponer una sesión no parece especialmente grave porque la consecuencia no llega en ese mismo instante. El proyecto simplemente queda un poco más atrás, la habilidad avanza un poco más despacio y el objetivo necesita algo más de tiempo. Como ese coste se paga después, resulta fácil subestimarlo mientras estás tomando la decisión. Por eso la gratificación inmediata tiene tanta fuerza incluso cuando conoces perfectamente tus prioridades. No necesitas desconocer lo que te conviene para elegir otra cosa. Puedes saber que quieres terminar un proyecto y aún así sentir más atractivo por algo que te entretiene durante los siguientes 20 minutos. Puedes querer mejorar físicamente y preferir quedarte donde estás cuando llega el momento de entrenar. Las personas consistentes no dejan de experimentar esa atracción. La diferencia es que organizan sus hábitos y decisiones para no tener que resolver desde cero, todos los días, la misma competencia entre comodidad presente y beneficio futuro. Un sistema bien diseñado hace que la elección que sirve al futuro resulte más fácil de ejecutar. Si el teléfono está lejos durante tu bloque de trabajo, una recompensa inmediata requiere más pasos para alcanzarte. Si el documento ya está abierto, los materiales preparados y la tarea definida, la acción importante requiere menos pasos para comenzar. La idea no es demostrar que posees una fuerza de voluntad extraordinaria. Es reducir la cantidad de veces que necesitas utilizarla. Cuando el entorno favorece lo que decidiste hacer, la recompensa retrasada deja de competir en condiciones tan desiguales con todo lo que ofrece satisfacción instantánea. También ayuda a hacer visible aquello que normalmente permanece oculto, el coste futuro de una elección cómoda. Una hora de distracción puede parecer gratuita mientras ocurre porque no pierdes nada delante de tus ojos. Pero esa hora pertenece a algún lugar. Puede ser una hora menos de práctica, una parte del proyecto que seguirá pendiente o una oportunidad menos de fortalecer una capacidad que necesitarás más adelante. No se trata de dramatizar cada momento de descanso, sino de recordar que las pequeñas elecciones repetidas terminan formando una trayectoria precisamente porque sus costes individuales parecen demasiado pequeños para importar. El mismo principio puede utilizarse en la dirección opuesta.
Los beneficios a largo plazo suelen perder fuerza porque permanecen vagos. Algún día quiero ser mejor en esto, compite mal contra una recompensa que puedes obtener en segundos. Imaginar con mayor claridad lo que podrían producir 12 meses de práctica consistente hace que el futuro deje de ser una idea tan abstracta. No necesitas imaginar una transformación perfecta. Basta con pensar de forma concreta en qué podrías saber hacer, qué parte del proyecto podría estar terminada o qué dificultad actual podría haberse vuelto mucho más sencilla después de cientos de repeticiones. La práctica diaria de elegir de esta manera desarrolla algo más que el resultado específico que buscas. Empiezas a tomar decisiones considerando consecuencias que están más lejos del presente. En lugar de elegir únicamente según qué opción resulta más agradable ahora, introduces otra pregunta: ¿qué opción sirve mejor a la dirección que elegí? Una hora dedicada a aprender algo quizá no sea tan cómoda como una hora de consumo pasivo, pero acumulada durante meses construye una capacidad que el entretenimiento inmediato no puede ofrecer. Esa repetición fortalece gradualmente la capacidad de pensar más allá de la conveniencia del momento. Sin embargo, retrasar la gratificación no significa convertir toda tu vida en una espera permanente por el futuro. Descansar, disfrutar o elegir una actividad simplemente porque te gusta no es contrario a la consistencia. Un sistema que elimina toda recuperación termina siendo difícil de sostener. La diferencia importante está entre el descanso elegido deliberadamente y la retirada reactiva que aparece justo cuando empieza la incomodidad. Un día libre previsto con anticipación puede formar parte del sistema. Abandonar cada vez que una tarea empieza a exigir esfuerzo cumple una función completamente distinta. Una pregunta sencilla puede ayudarte a distinguirlos. ¿Habías decidido descansar antes de sentir la resistencia, o decidiste detenerte precisamente porque apareció la resistencia? En el primer caso, probablemente estás recuperando energía dentro de una estructura que ya contempla descanso. En el segundo, puede que solo estés intentando alejarte de una sensación incómoda que forma parte normal del trabajo. No necesitas juzgarte por ello. Solo necesitas reconocer qué tipo de decisión estás tomando, porque llamar descanso a cualquier escape momentáneo hace mucho más difícil ajustar el patrón. También existe un espacio entre sentir el impulso y obedecerlo. La incomodidad de continuar puede aparecer con fuerza y hacer que una alternativa inmediata parezca mucho más razonable de lo que parecía unos minutos antes. Esperar brevemente, observar lo que estás sintiendo y decidir después evita que el primer impulso determine automáticamente el comportamiento. La comodidad sigue siendo una opción, pero ya no es una reacción inevitable. Con repetición, esta capacidad se vuelve más familiar de la misma manera que cualquier otra conducta practicada muchas veces. Cada elección aislada seguirá pareciendo pequeña. Una sesión cumplida no transforma tu futuro, del mismo modo que una distracción ocasional no destruye un objetivo. La dirección aparece cuando esas decisiones se repiten. Elegir con frecuencia la acción que sirve a los próximos meses en lugar de la que solo sirve a los próximos minutos empieza a inclinar la trayectoria. Y cuanto más practicas esa elección, menos depende de una gran lucha interna y más empieza a sentirse como una forma normal de decidir. Capítulo 13. La consistencia cambia la confianza que tienes en ti. La confianza que tienes en ti no se construye únicamente pensando de una manera diferente. Se construye también observando lo que haces una y otra vez. Cada vez que decides realizar una acción y después la cumples, produces una pequeña evidencia sobre la clase de persona que eres. Una sola repetición probablemente no cambie la forma en que te ves. Pero cuando esas pruebas empiezan a acumularse durante semanas y meses, la relación contigo mismo comienza a cambiar. Ya no necesitas convencerte constantemente de que puedes ser constante, porque tienes un historial que demuestra que has aprendido a presentarte incluso cuando las condiciones no son perfectas. Este proceso ocurre de manera gradual. No te despiertas una mañana sintiéndote de repente como una persona completamente distinta. La identidad suele cambiar de la misma forma en que cambian las habilidades, mediante acumulación. Si escribes regularmente, empiezas a verte como alguien que escribe. Si entrenas con continuidad, la actividad deja de sentirse como algo que intentas incorporar a tu vida y empieza a convertirse en parte de cómo te describes.
Si dedicas tiempo de forma constante a aprender, ya no dependes tanto de decirte que deberías aprender más. Empiezas a reunir pruebas de que eres una persona que dedica tiempo a desarrollarse. Por eso existe una diferencia importante entre decir estoy intentando ser disciplinado y empezar a pensar soy alguien que cumple lo que decide hacer. La primera frase mantiene la conducta como algo externo, algo que todavía estás intentando conseguir. La segunda empieza a relacionarla con tu identidad. Pero esa identidad no funciona como una afirmación vacía. Decirte que eres una persona constante sin actuar de forma consistente no produce demasiado. Lo que le da fuerza a la nueva forma de verte son las acciones que la respaldan. Cada repetición funciona como una prueba pequeña, y suficientes pruebas terminan siendo más convincentes que cualquier frase que puedas repetirte. Esto también explica por qué empezar con acciones pequeñas puede tener un efecto mayor del que parece. Cuando una práctica es demasiado exigente y la abandonas repetidamente, no solo pierdes las sesiones que no realizaste. También acumulas evidencia que puede reforzar una vieja interpretación: empiezo cosas, pero no las mantengo. En cambio, una acción modesta que consigues repetir crea el patrón contrario. Tal vez 5 minutos de ejercicio no produzcan una transformación física visible en un día, pero cumplir con esa acción cuando dijiste que lo harías produce otra clase de resultado inmediato. Demuestra que tu palabra hacia ti mismo puede tener peso. Con el tiempo, esta evidencia construye lo que puede llamarse confianza en el proceso. Después de experimentar varias veces cómo pequeñas acciones producen cambios que al principio eran invisibles, ya no necesitas resultados inmediatos para creer que el esfuerzo tiene sentido. Has visto el patrón antes. Sabes que una habilidad necesita tiempo, que una rutina tarda en estabilizarse y que el progreso puede permanecer oculto durante una etapa. Esa experiencia cambia tu manera de reaccionar cuando un nuevo objetivo no ofrece recompensas rápidas. En lugar de interpretar inmediatamente la ausencia de resultados como una señal para abandonar, tienes razones personales para seguir confiando en la repetición. La confianza en ti también cambia cuando compruebas que tus elecciones pueden influir en lo que ocurre. Cada habilidad desarrollada a través de práctica deliberada, cada proyecto que avanza gracias a sesiones repetidas y cada objetivo que se acerca mediante acciones concretas debilita la idea de que todo depende únicamente de circunstancias externas. No significa que puedas controlar cada resultado ni que las condiciones no importen. Significa que empiezas a experimentar directamente que tus decisiones también forman parte de la ecuación. Esa sensación de eficacia personal crece porque tienes pruebas de que actuar de manera intencional cambia lo que eres capaz de hacer. Esta forma de confianza es diferente de sentirse seguro todo el tiempo. Puedes dudar antes de una tarea difícil y seguir teniendo confianza en tu capacidad para aprender. Puedes entrar en una situación nueva sin saber exactamente qué hacer, y aún así, confiar en que eres capaz de practicar, corregir y mejorar. La seguridad ya no necesita provenir de saber que todo saldrá bien. Puede provenir de haber comprobado muchas veces que eres capaz de continuar cuando algo todavía no sale bien. También empieza a cambiar la importancia que das a la aprobación externa. Cuando no tienes demasiadas pruebas internas sobre tu propio progreso, es fácil utilizar la reacción de otras personas como principal medida. Si te reconocen, sientes que estás avanzando. Si nadie nota el cambio o alguien cuestiona lo que haces, empiezas a dudar. Pero una práctica mantenida durante suficiente tiempo crea una referencia interna. Tú sabes cuántas sesiones has realizado, cuánto has aprendido, qué cosas ahora puedes hacer que antes no podías y qué compromisos has mantenido incluso cuando nadie estaba observando. Esa evidencia reduce la necesidad de pedir constantemente al exterior que confirme quién eres. Esto no significa dejar de escuchar opiniones o actuar como si los comentarios de los demás no tuvieran valor. Puedes considerar una crítica, cambiar de método o reconocer que otra persona ve algo que tú no habías visto. La diferencia está en que una reacción externa se convierte en información, no automáticamente en una sentencia sobre tu valor. Cuando tu sentido de identidad depende por completo de la aprobación, cualquier opinión puede moverlo. Cuando existe una base construida mediante acciones reales, puedes evaluar esa opinión sin necesitar que determine quién eres.
Esto no significa dejar de escuchar opiniones o actuar como si los comentarios de los demás no tuvieran valor. Puedes considerar una crítica, cambiar de método o reconocer que otra persona ve algo que tú no habías visto. La diferencia está en que una reacción externa se convierte en información, no automáticamente en una sentencia sobre tu valor. Cuando tu sentido de identidad depende por completo de la aprobación, cualquier opinión puede moverlo. Cuando existe una base construida mediante acciones reales, puedes evaluar esa opinión sin necesitar que determine quién eres. Los tropiezos también empiezan a verse de otra forma. Si tu identidad depende de alcanzar un resultado concreto, cualquier retraso puede sentirse como una amenaza. Pero si tu identidad se apoya en la práctica, un día difícil no borra todo el historial anterior. Una persona que se considera alguien que escribe puede tener una mala sesión y seguir siendo alguien que escribe. Una persona que ha construido el hábito de entrenar puede perder un día y regresar sin convertir ese episodio en una conclusión sobre sí misma. La identidad estable no exige perfección. Está respaldada por una cantidad de evidencia mucho mayor que un único error. Existe además un efecto que se refuerza a sí mismo. Cuando empiezas a verte como una persona que cumple lo que decide, actuar de acuerdo con esa imagen resulta cada vez más natural. Si te consideras alguien que aprende, buscas oportunidades para aprender. Si confías en que el esfuerzo enfocado produce mejoras, toleras mejor las etapas en las que el progreso todavía no es evidente. Si has comprobado que puedes influir en tus resultados mediante tus acciones, es más probable que actúes en lugar de quedarte esperando a que las circunstancias cambien por sí solas. La identidad influye en la siguiente elección, y la siguiente elección vuelve a fortalecer la identidad. Por eso la consistencia termina produciendo algo que va más allá del objetivo específico con el que comenzaste. Puedes empezar queriendo terminar un proyecto, mejorar físicamente o desarrollar una habilidad, pero mientras repites el comportamiento también estás construyendo una relación diferente con tu propia palabra. Aprendes, mediante evidencia acumulada, que puedes decidir algo y continuar haciéndolo durante suficiente tiempo para ver qué produce. El resultado externo importa, pero debajo de él queda una capacidad más duradera. Confiar en que, cuando eliges una dirección, eres capaz de seguir aportando pequeñas acciones reales en lugar de depender únicamente de lo que esperas hacer algún día. Capítulo 14. Primero consolida la consistencia, después aumenta. Cuando una rutina empieza a funcionar, aparece una tentación nueva: hacer más. Si ya puedes mantener 30 minutos de práctica, parece lógico convertirlos en una hora. Si una habilidad empieza a mejorar, surge la idea de añadir otra. Si un proyecto avanza, quieres abrir un segundo proyecto al mismo tiempo. Esta reacción parece una señal de ambición, pero puede destruir exactamente la estabilidad que acabas de construir. El hecho de que un sistema funcione no significa que esté listo para soportar cualquier cantidad de carga. Antes de expandirlo, conviene comprobar si la conducta básica ya se ha vuelto suficientemente estable como para mantenerse con menos esfuerzo consciente. El crecimiento sostenible ocurre por fases. Las estrategias que sirven para construir una práctica nueva no son exactamente las mismas que sirven para aumentar su dificultad más adelante. Al principio, el objetivo principal es conseguir que la acción ocurra de forma regular. Necesitas reducir la fricción, proteger el horario y evitar depender demasiado de la motivación. Cuando esa estructura empieza a volverse familiar, puedes mejorar la calidad, la dificultad o el volumen. Pero si intentas construir el hábito y exigirle un rendimiento avanzado al mismo tiempo, conviertes una base todavía frágil en un sistema sobrecargado. Por eso aumentar no debería significar añadir más por reflejo. La primera forma de crecimiento puede ocurrir dentro de la misma práctica. Si dedicas una hora al día a una habilidad, quizá no necesitas una segunda hora todavía. Puedes utilizar mejor la primera, trabajar con tareas más difíciles, mejorar la calidad de la práctica, buscar retroalimentación más precisa o concentrarte en las partes donde todavía cometes errores. En vez de ampliar inmediatamente el sistema hacia afuera, profundizas en lo que ya estás haciendo. Después puede llegar un aumento gradual de la dificultad. Una práctica que permanece demasiado fácil deja de producir el mismo nivel de aprendizaje. Si empezaste con material básico,
puedes pasar lentamente a un nivel más complejo. Si trabajabas en proyectos pequeños, puedes asumir uno que exija más capacidad. Si tus sesiones eran breves porque estabas construyendo el hábito, puedes extenderlas cuando ya no necesiten la misma cantidad de voluntad para comenzar. La clave está en que el aumento sea lo bastante pequeño como para crear crecimiento sin convertir una rutina estable en algo difícil de sostener. Más tiempo tampoco significa automáticamente más progreso. Añadir horas sin una razón clara puede producir cansancio, menor concentración y una práctica de peor calidad. Algo que antes encajaba naturalmente en tu día puede empezar a competir con otras responsabilidades, y lo que se había vuelto automático vuelve a necesitar negociación. La expansión útil mantiene la intención que hizo funcionar la estructura original. Cada bloque nuevo debería tener un propósito claro y añadirse por una oportunidad real de crecimiento, no por la creencia de que más siempre es mejor. La misma lógica se aplica cuando quieres mejorar varias áreas de tu vida. Intentar desarrollar 5 hábitos importantes a la vez distribuye tu atención y tu energía entre demasiados frentes. Puedes sentir que estás trabajando en muchas cosas, pero avanzar muy lentamente en todas. Una alternativa más estable es la maestría secuencial, elegir un área, mantener el foco hasta que alcance un nivel de competencia que pueda sostenerse con relativamente poco esfuerzo, y solo entonces añadir un nuevo foco sin abandonar el primero. Imagina que durante varios meses trabajas en tu condición física hasta que entrenar deja de sentirse como una decisión complicada y empieza a formar parte normal de tu semana. En ese punto, mantener la práctica requiere menos energía mental que al principio. Entonces puedes dirigir una parte mayor de tu atención hacia otra capacidad, como mejorar tus finanzas, aprender una habilidad profesional o desarrollar tu comunicación, mientras la primera práctica continúa en modo de mantenimiento. Más adelante, cuando la segunda también se estabilice, puedes añadir otra. No estás intentando transformar toda tu vida al mismo tiempo. Estás construyendo una capa estable y después colocando otra encima. Este enfoque permite alcanzar una profundidad que el crecimiento simultáneo muchas veces impide. Cuando divides tu atención entre demasiadas metas nuevas, cada una recibe solo una parte de tus repeticiones. En cambio, un periodo prolongado de concentración en una sola área te permite atravesar la etapa inicial, superar errores básicos y llegar al punto en el que empiezas a reconocer patrones. Esa competencia luego necesita menos esfuerzo consciente para mantenerse. Lo que desde fuera parece facilidad suele ser precisamente el resultado de muchas repeticiones anteriores que ya no son visibles. Una persona que parece actuar con naturalidad en una situación difícil casi nunca empezó así. El negociador que mantiene la calma, el profesional que resuelve un problema con rapidez o la persona que ejecuta una habilidad sin aparentar demasiado esfuerzo normalmente ha pasado antes por suficientes versiones de esa situación como para haber construido reconocimiento de patrones. La facilidad visible llega después del esfuerzo repetido, no antes. Asumir cargas propias de una etapa más alta sin haber consolidado la base suele producir tensión, errores y la sensación de estar funcionando siempre en el límite. También conviene proteger el núcleo del sistema mientras creces. Si el hábito original funcionaba porque tenía un horario claro, un entorno preparado y una forma sencilla de medir si lo habías cumplido, esos fundamentos no dejan de ser importantes porque ahora seas más competente. Es fácil entusiasmarse con nuevas técnicas y abandonar las partes aburridas que hicieron posible el progreso inicial. Pero evolucionar no necesita significar reemplazar. Puede significar añadir sobre una estructura que ya ha demostrado funcionar. Antes de aumentar una rutina, observa si puedes mantenerla durante semanas normales, no solo durante etapas de entusiasmo. Pregúntate si empezar todavía requiere una gran negociación, si una interrupción pequeña destruye el patrón o si la práctica ya tiene suficiente estabilidad para sobrevivir a cambios de agenda. Si todavía depende demasiado de condiciones ideales, quizá no necesita más volumen. Necesita más tiempo en su forma actual. Cuando una conducta se vuelve más natural, la capacidad que antes utilizabas para mantenerla queda disponible para el siguiente nivel. Puedes aumentar la dificultad, mejorar la calidad, extender un poco el tiempo o añadir una nueva área. Pero cada expansión funciona mejor cuando se apoya sobre algo que ya no necesita ser reconstruido todos los días.
Primero haces que la repetición sea estable. Después haces que esa repetición sea más exigente, más profunda o más amplia. Capítulo 15. Conviértete en alguien que lleva lo que empieza hasta el resultado. Hay personas que trabajan con bastante regularidad, y aún así, acumulan muy pocos resultados terminados. No necesariamente abandonan porque sean incapaces de esforzarse. A veces ocurre algo más sutil, mantienen la acción durante un tiempo, avanzan lo suficiente para superar el comienzo y, justo cuando el proyecto entra en una etapa menos emocionante, aparece otra idea. Entonces parte de la atención se mueve hacia lo nuevo. El primer objetivo permanece abierto, el segundo empieza con energía y poco después surge un tercero. Hay actividad, aprendizaje e incluso muchas horas de trabajo, pero pocas cosas llegan al punto en el que pueden considerarse realmente completadas. La consistencia no consiste únicamente en presentarte cada día. También necesita una dirección suficientemente estable. Puedes repetir una acción durante meses, pero si cambias continuamente aquello hacia lo que estás dirigiendo esas repeticiones, la acumulación se dispersa. Aprender un poco de 5 habilidades no produce el mismo resultado que dedicar ese mismo tiempo a desarrollar una hasta un nivel útil. Trabajar alternativamente en varios proyectos puede mantenerte ocupado, pero cada cambio obliga a reconstruir contexto, recordar decisiones y volver a entrar en una etapa que ya habías atravesado. La concentración sostenida permite que las repeticiones se apoyen realmente unas sobre otras. Por eso elegir un foco también implica decidir qué cosas no vas a perseguir todavía. Siempre aparecerán nuevas posibilidades. Encontrarás métodos que parecen mejores, objetivos que resultan interesantes y proyectos que producen más emoción que el que tienes delante. El problema no está en reconocer esas posibilidades. Está en convertir cada posibilidad en una nueva dirección antes de haber dado suficiente tiempo al anterior para producir un resultado. La novedad ofrece una recompensa inmediata. Terminar exige permanecer cuando ya conoces el trabajo, cuando las dificultades dejaron de sorprenderte y cuando gran parte de lo que queda consiste simplemente en continuar. Aquí conviene distinguir entre abandonar una dirección porque existe una razón real para hacerlo y cambiarla porque la parte intermedia se volvió incómoda. No todo proyecto merece terminarse. A veces recibes información nueva, cambian tus circunstancias o descubres que el resultado ya no tiene sentido. En esos casos, detenerse puede ser una decisión correcta. Pero esa decisión es diferente de dejar algo abierto sin decidir realmente nada. Si vas a terminar un proyecto, termínalo. Si existe una razón suficiente para dejarlo, ciérralo conscientemente. Lo que debilita la capacidad de seguir adelante es permanecer durante meses entre ambas opciones, sin continuar con verdadera atención y sin abandonar de manera clara. Una decisión tomada con claridad debería producir una acción igualmente clara. Esta misma cualidad puede observarse en situaciones sociales. Cuando alguien ha decidido realmente terminar una conversación o salir de un lugar, una salida limpia resulta más firme que anunciar varias veces que va a marcharse mientras continúa allí. La decisión y la ejecución permanecen alineadas. En tus proyectos ocurre algo parecido. Decir durante semanas que deberías terminarlo mientras tu atención ya está en otra parte mantiene una intención sin completar. La capacidad de cerrar una etapa, entregar el trabajo, terminar el curso, publicar lo que has construido o cumplir el resultado definido también forma parte de aprender a confiar en tus propias decisiones. Esto exige definir qué significa terminado. Un objetivo demasiado abierto puede continuar creciendo indefinidamente. Mejorar mi inglés, trabajar en mi negocio o ponerme en forma no tienen un punto natural de finalización. Son direcciones que pueden mantenerse durante años. Pero dentro de ellas puedes crear resultados concretos, completar un nivel de formación, lanzar un producto específico, conseguir un número definido de clientes, terminar un programa de entrenamiento o producir una pieza de trabajo que pueda evaluarse. Cuanto más claro sea el resultado, más fácil será saber cuándo debes seguir trabajando y cuándo una etapa puede cerrarse. La misma claridad protege contra una forma común de perfeccionismo. A medida que te acercas al final, empiezas a ver más detalles que podrían mejorarse. El proyecto podría tener otra revisión, la presentación podría pulirse un poco más,
podrías estudiar un tema adicional antes de considerarte preparado. Algunas mejoras son necesarias, pero existe un punto en el que seguir perfeccionando deja de aumentar de manera significativa el valor y empieza simplemente a retrasar la exposición del trabajo al mundo real. Completar exige tolerar que un resultado terminado rara vez se sentirá absolutamente perfecto. Llegar hasta el resultado también permite recibir una clase de información que la preparación nunca puede ofrecerte. Un proyecto terminado puede ser utilizado, evaluado, rechazado, mejorado o convertido en la base del siguiente. Una habilidad llevada hasta un nivel concreto puede ponerse a prueba en una situación real. Mientras todo permanece en preparación, solo puedes imaginar que funciona. Terminar produce retroalimentación. Y esa retroalimentación puede orientar la siguiente etapa con mucha más precisión que continuar planificando sin haber probado todavía lo construido. Hay otra diferencia importante entre consumir información sobre una meta y producir algo a partir de ella. Puedes aprender durante meses sobre escritura y no haber terminado un texto. Puedes estudiar negocios sin haber presentado nunca una oferta real. Puedes escuchar ideas sobre consistencia, crear planes y reconocer cada una de las trampas que interrumpen el progreso, pero ese conocimiento todavía no es el resultado. Comprender puede ayudarte a actuar mejor, pero solo la acción repetida y dirigida hacia algo concreto cruza la distancia entre saber y hacer. Por eso resulta útil mantener una pregunta visible durante un proyecto. ¿Qué tendría que existir para poder decir que esta etapa está completa? Esa pregunta dirige la atención hacia la producción, no únicamente hacia la preparación. Después puedes reducir esa respuesta a la siguiente acción concreta y volver a trabajar sobre ella. No necesitas sentir urgencia cada día. Necesitas evitar que la dirección se vuelva indefinida. Empiezas, sostienes el trabajo cuando desaparece la novedad, ajustas el sistema cuando aparecen dificultades y continúas hasta que el resultado definido existe. Cuando una etapa se completa, puedes elegir otra con mucha más libertad porque ya no estás dejando detrás una colección creciente de compromisos a medias. Y cada finalización añade una evidencia distinta a la que produce simplemente mantener un hábito. No solo demuestras que eres capaz de presentarte con regularidad. Demuestras que puedes sostener una dirección durante suficiente tiempo para convertir intención en algo terminado. Esa capacidad hace que los objetivos posteriores dejen de parecer únicamente posibilidades y empiecen a parecer procesos que sabes recorrer. Elige con cuidado lo que merece tu atención, dale una forma concreta y permite que las repeticiones tengan tiempo para acumularse. Habrá días pequeños, etapas aburridas, interrupciones y ajustes, pero ninguno de ellos necesita decidir por ti dónde termina el proceso. Un plan empieza como una intención. La consistencia lo mantiene en movimiento. La capacidad de adaptarte evita que se rompa. Y terminar es lo que finalmente convierte todo ese trabajo en un resultado real.